cuento. ¿Es puro cuento? ¿Es puro cuento? Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Bienvenidas y bienvenidas a Es Puro Cuento, donde aquí desmenuzamos todos los mitos y las creencias y dichos populares que forman parte de nuestra vida cotidiana. Acompáñanos a descubrir qué es puro cuento y qué sí es verdad. Desde las EMS de la Universidad de Guanajuato. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos con el programa Es Puro Cuento, conociendo lo extraordinario de la ciencia. Me presento, mi nombre es Daniel Villalpando Picón, estudiante de la Escuela de Nivel Medio Superior de León, sede San Miguel. Nos encontramos con el doctor Arturo. ¿Cómo está, doctor? Hola, muy buenos días. Pues miren, le estoy muy agradecido por la invitación y muy contento por ver tanta juventud. Pues muchas gracias. Y también se encuentran nuestros compañeros. Mi nombre es Regina Vanessa González Alba, estudio quinto semestre en la área de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, mi nombre es Kevin Antonio Padilla Morán y estoy cursando el quinto semestre y me gustaría estudiar algo de mercadotecnia, pero pues ahí vamos a ver cómo surge la situación. Un saludo para todos, mi nombre es Adrián Pérez, soy de quinto B de Ingenierías y yo me dirijo hacia las áreas del espacio más que nada y pues todo ese tema, ¿no? El invitado de hoy es... Mi nombre es Arturo González Vega, soy investigador de la División de Ciencias e Ingenierías, pertenezco al Departamento de Ingenierías Química, Electrónica y Biomédica del Campus León de la Universidad de Guanajuato y bueno, pues estoy muy contento con venir a platicar con ustedes. Estamos muy encantados de tenerlo el día de hoy aquí y bueno, pues en este programa vamos a abordar algunas dudas acerca de las imágenes médicas y quisiéramos comentar con ciertas preguntas, empezando por la primera, pues a ver si es puro cuento que los rayos X, las ondas sonoras o la resonancia magnética afectan a la salud cuando se toman las imágenes médicas. Bueno, interesante pregunta porque uno siempre debe de estar preocupado, digamos, de su salud. Sí. Y claramente los médicos jamás intentarán lastimarnos, pero con la intención de ayudarnos, pues pueden ocasionar algún tipo de lesión con el afán de curar algo más complicado, ¿no? Claro. Entonces, en relación a tu pregunta, a eso se le llama invasividad del tratamiento. O sea, algo puede ser muy invasivo, como una cirugía, es algo altamente invasivo, o algo menos invasivo, y en imágenes médicas siempre tratamos de hacer que las cosas sean lo menos invasivas posibles. Pero en relación a tu pregunta, particularmente, por ejemplo, los rayos X son relativamente invasivos. ¿Por qué decimos que son invasivos? Porque interactúan con nuestro cuerpo y pueden provocar pequeñas lesiones en el interior, en lo más profundo de nuestras células, en la información genética, que a la larga pueden ocasionar algún problema serio de salud. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los rayos X. Por ejemplo, no sé si ustedes se habrán tenido que hacer un estudio, siempre a la entrada del lugar donde les van a hacer el estudio dice, si usted cree estar embarazada, notifíquelo al técnico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sabe que el efecto de la radiación se llama radiación ionizante a los rayos X porque generan iones en nuestras células. Es mucho más complicado para bebés en gestación que para adultos, ¿no? Entonces, claro, con los rayos X uno tiene que estar relativamente cuidadoso en cuántos rayos X hay que tomar en el año, porque es un proceso acumulativo que también tiene una pérdida de memoria. Entonces, si ustedes se han tomado unos rayos X, no se asusten, no les va a pasar. Sí. En la gran mayoría no pasa nada. Okay. Pero si ustedes, por ejemplo, espero que no, retiro la palabra ustedes, alguien está, por ejemplo, en un proceso de tratamiento de cáncer, hay un estudio muy particular que se llama tomografía. La tomografía se basa en rayos X, bueno, la tomografía se le llama CT, Computer Tomography, se basa en rayos X y consiste en tomar cientos de imágenes de rayos X. Entonces, si uno no tiene por qué preocuparse por una
un rayo X, una placa de rayos X, pues ya cuando son 100 en el mismo momento ya no son tan poquitas, ¿verdad? Sí. Entonces eso hay que irlo contabilizando y teniendo en cuenta, porque pues uno no puede ir así como hoy me levanté con ganas de que me tome mis rayos X para la selfie, ¿no? Sí, no se vale ese tipo de cosas. Pero por ejemplo, tú platicabas sobre otras técnicas que tenemos para ver el cuerpo al interior sin necesidad de abrirlo. Eso es lo fantástico de las imágenes médicas, ¿no? Uh-huh. En el afán, como les decía, de los médicos de tener información para ayudarnos, pero sin lastimarlos, pues digo, la mejor ayuda, la mejor manera de ver un problema, si te rompiste un hueso, pues es abrirte y ver si el hueso está roto o no. Uh-huh. Pero pues eso causaría una lesión quizás más grave que lo propio, ¿verdad? Entonces, los rayos X nos ayudan a ver al interior de nuestro organismo sin necesidad de abrirlo, ¿verdad? Sí, claro. Como bien lo indicabas, hay otras técnicas. El ultrasonido, por ejemplo, es una de las técnicas que por lo menos ahora, con los niveles de energía que se manejan, son de lo menos invasivo que tenemos, ¿no? Claro. El ultrasonido, por ejemplo, aplicado con más energía y más enfocado, sirve para romper piedras, por ejemplo, en los riñones, ¿no? Entonces, tampoco es inocuo, pero pues es de lo más inocuo que tenemos, ¿no? Sí, claro. Luego, la resonancia magnética, al menos hasta ahora, no hay evidencia de que cause algún tipo de lesión permanente. Y bueno, ya les platicaba de la tomografía, que es así, sí tiene sus dificultades, ¿no? Y hay otras tomografías que en algún momento platicaremos sobre ellas, que también provocan, digamos, algún tipo de lesión por radiación, pero siempre un médico, recuerden, siempre un médico tiene que balancear la situación de riesgo-salud. ¿Cuánto arriesgo a mi paciente, pero cuánta salud le puedo ayudar a conseguir con ese tratamiento o con ese estudio que le estoy solicitando, ¿no? Claro. Eso siempre los médicos lo tienen en mente. Sí, bueno, pues muchas gracias. Y sí, importante reflexionar del uso, ¿no?, de estas herramientas en el ámbito, pues ahora sí que de salud, ¿no? Y bueno, pues ahora pasaremos con mi compañera para pues hacerle la siguiente pregunta. Perfecto. Sí, justamente a base de todos esos tipos y diversos métodos que se utilizan para diagnosticar algo así, en la actualidad ahorita se utiliza mucho lo de la inteligencia artificial. Yo quisiera preguntarle, ¿es puro cuento que las imágenes médicas pueden usarse con inteligencia artificial para detectar enfermedades? No es puro cuento. Ahí tenemos una situación, digamos, muy novedosa y en la que todo el mundo estamos aprendiendo sobre la inteligencia artificial. Por ejemplo, la inteligencia artificial se usa para disminuir o mejorar, digamos, la calidad de las imágenes, pero siempre tenemos la duda de qué tanto la inteligencia artificial inventa algo que a lo mejor no está ahí con la intención de hacerlo más visible, más bonito, más sencillo de interpretar, ¿no? Entonces, ese cuestionamiento sigue abierto, ¿no? Otra área en la que se está utilizando mucho a la inteligencia artificial es para ayudar al médico a reconocer situaciones, digamos, de riesgo del paciente que en general, digamos, cuando un médico revisa una radiografía, una tomografía, pues lo tiene que hacer con suma atención. O sea, si el médico está cansado porque tuvo la guardia de la noche o ha atendido a 50 pacientes antes que a mí, eso le ocasiona dificultades para poder interpretar una imagen. La inteligencia artificial no se cansa, entonces pues es una herramienta, digamos, de gran ayuda, ¿no? Pero justo hace un par de días leí un artículo de una revista muy, muy prestigiada que se llama Nature, donde se cuestiona, digamos, este impacto que la inteligencia artificial ha tenido sobre los propios médicos, porque la inteligencia artificial es contundente. Dice, aquí hay algo. No dice, oye, tengo la duda, me gustaría que revisaras, cosa que entre los médicos se hace, ¿no? O sea, entre los expertos siempre están en comunicación. Pues, ¿cómo te comunicas con la inteligencia artificial? Ese es un tema abierto a discusión, porque los propios médicos, más los que están bajo entrenamiento, se sesgan mucho a aceptar lo que la inteligencia artificial dijo y no lo cuestionan tanto
Y entonces eso ha generado, digamos, un cambio que se está discutiendo sobre si es importante regresar, digamos, a la situación de cuestionar propiamente a los resultados de la inteligencia artificial. Pero sin lugar a duda, es una gran ayuda la que la inteligencia artificial puede dar al área, ¿no? Solo que, como todo y todo mundo espero que lo estemos aprendiendo, la IA ayuda, pero no hay que creerle del todo. Siempre tiene que haber la lectura, digamos, del trabajo que vamos a entregar en la tarea. Siempre el responsable de ese trabajo soy yo cuando pongo mi nombre en él. Entonces, el uso ético, digamos, de la IA es muy importante. Decir, a ver, esta parte me ayudó la IA, y el cuestionamiento que tenemos que hacer sobre lo que la IA nos dijo, ¿no? O sea, eso siempre. Entonces, ahora en medicina está ese cuestionamiento. ¿Cómo hacer a la IA que aprenda a dudar de sí misma, por ejemplo? O sea, ay, caray, esto me parece extraño, pero no puedo asegurar que esté mal o no puedo asegurar que esté bien, ¿no? Eso es un reto que ahora se está manejando en el manejo de IAs en procesamiento de imágenes médicas. Excelente, ¿no? Pues bastante interesante la información y justo este cuestionamiento del tipo de información que empleamos. Y pues esta siguiente pregunta yo creo que es muy interesante y muy importante, porque yo creo que más de uno nos hemos ido a hacer rayos X y nos piden que nos quitemos anillos, collares. Entonces, pues la siguiente pregunta es puro cuento que las resonancias magnéticas son peligrosas si tienes implantes metálicos, ya muy específicamente. A ver, sí, es muy importante esa pregunta, y la respuesta es sobre implantes prácticamente no, porque los médicos han aprendido que no nos podemos poner implantes que se llaman ferromagnéticos. Ferromagnético significa que son atraídos por un imán. En la resonancia magnética, digamos, una de las bases para poder hacer esas imágenes es que literalmente estamos inmersos en un campo magnético, nos metemos al centro de un imán, pero ese imán es poderosísimo. Digamos, las resonancias magnéticas actuales que están en los hospitales, digamos, pueden tener una intensidad de campo magnético desde un Tesla hasta, luego, comerciales, 3 Teslas, ¿no? Son miles de veces el campo magnético de la Tierra. Ahora olvidé la relación exacta, pero es mucho. Entonces, ha sucedido accidentes gravísimos en resonancia, donde, por ejemplo, un paciente entra con un tanque de oxígeno, porque pues, la situación del paciente requiere que esté oxigenado, y a la persona, al ayudante, digamos, nunca se le ocurrió que el tanque de oxígeno estaba hecho de un material ferromagnético, y pues ustedes lo han visto, los imanes cada vez que compramos en la tienda son más poderosos, ¿no? Estos de neodimio que ahora cuestan muy baratos, pero que los pega uno y ya, qué trabajo es despegarlos cuando se pegan. No son los imanes del refri donde ponemos ahí nuestros avisos y demás, ¿verdad? Entonces, una resonancia magnética tiene miles de veces más intenso el campo, entonces pueden suceder situaciones gravísimas, ¿no? Pero en general, digamos, los implantes que nos ponemos en el cuerpo están hechos de material no ferromagnético. Entonces, pues esos no causan, digamos, esta situación de gravedad. Sí complican mucho el estudio. Por ejemplo, es frecuente, por ejemplo, que en pacientes que tienen un accidente, que pues no hubieran pensado en necesitar hacerse una resonancia, los brackets de los dientes, si la resonancia tiene que ser en la cabeza y particularmente cercana donde tenemos los dientes, los brackets les causan graves problemas a los técnicos para poder tomar una imagen bien hecha de ese lugar, ¿no? Entonces, ahí de nuevo el médico tiene que tomar la decisión de, pues quitémosle los brackets, porque urge saber si hay una lesión en el cerebro, o con la mala calidad que produce los brackets en la imagen, logramos observar, digamos, lo que queríamos verificar en el cerebro del paciente. Pero sí, es todo un caso esto de los implantes, pero no se preocupen, sus brackets
si son, digamos, comprados en un lugar seguro, no agitarán los dientes por entrar al... sí, porque de verdad hay situaciones, digamos, más anecdóticas en donde personas que tienen algún tipo de tatuaje hecho con una tinta que no es la apropiada, la tinta puede tener situaciones ferromagnéticas y sentir dolor a la hora de entrar a un equipo de resonancia. Es poco frecuente, pero se ha registrado ese tipo de situaciones. Muy, muy interesante, y pues sí, justo nos surgen yo creo que más dudas. Y sí, porque sí, más o menos vi una noticia que publicaron de justo, no conozco muy bien justo los métodos, pero es los que se utilizan para que entra la persona en la máquina. Y pues sí, justo si no se tiene el cuidado, vi que literal succiona un ejemplo, vi que un chico tenía una cadena, y cuando entra a la sala, la máquina lo jala. Entonces, no, pues, un accidente fatal. Y sí, pues, justo tener mucho cuidado con todo este tipo de metales. Y pues ya también, por ejemplo, ya que nos dijo que no todos tienen este magnetismo, y que pues, esa reacción. Y pues son como que más factibles, pero complican el estudio. Sí, exactamente. Y lo que dices es muy cierto. O sea, digamos, los protocolos habituales a la hora de tomar una resonancia, que es particularmente la técnica que tiene esa situación, implicaría que uno entre solo con una bata, porque con eso ya nos dimos cuenta de que la cadenita y demás, digo, en general, por ejemplo, si fuera de oro no habría ningún problema, pero bueno, pues ahí de distintos materiales, y uno cuando compra algo tampoco es que esté seguro de que no le vendieron gato por liebre, ¿no? Entonces, más vale entrar sin ningún tipo de metal, aunque uno pudiera estar casi seguro de que no va a suceder. Y sí, fíjense, muy interesante, los equipos de resonancia magnética generan este campo magnético con algo que se llama superconductividad. La superconductividad es poner un material conductivo a una temperatura impresionantemente baja, cercana a los 0 grados Kelvin, unos cuantos grados Kelvin, y se genera este fenómeno de superconductividad. Entonces, cuando hay un accidente como el que tú refieres y el paciente está en peligro, hay un botón de pánico en el aparato que lo que hace es aumenta la temperatura del superconductor rapidísimamente, desaparece el efecto superconductivo y entonces disminuye mucho el campo magnético, ¿no? Pero ese botón de emergencia destruye el aparato, porque cambiar las temperaturas así de rápidamente provoca daños permanentes en el aparato. Entonces ese botón solamente hay que aplicarlo cuando una vida está en peligro, ¿no? Y eso, como decimos, se puede resolver entrando en una bata médica al aparato y bueno, así se evitarían muchas dificultades. Pero bueno, la gente tiene que aprender, digamos, y este programa ayuda mucho a que cuando les tengan que hacer una resonancia, ya saben ustedes que aunque el técnico no les haya dicho, más vale quitarse cadenas y todo, lentes, que de repente ya son tan parte de nosotros que uno olvida que los trae puestos, ¿no? Entonces hay que hacer todo un ritual. Así pasamos con nuestro compañero. Anteriormente usted mencionó algo relacionado con tener un conteo de las resonancias o de las radiografías que tomamos nosotros a lo largo de un año o de un tiempo determinado. Y justamente pues tengo esta duda, que si es puro cuento o hay un límite de radiografías que pueden tomar al año una persona. Bueno, sí hay una cantidad, digamos. De hecho, por ejemplo, lo más peligroso para un paciente es poco probable que pueda ser lesionado. Como les decía, son situaciones ya más particulares en donde no son radiografías realmente, son tomografías, que la tomografía está basado en tomarles radiografías desde distintos puntos de vista y de ahí reconstruir la imagen en tercera dimensión, que es la diferencia entre una
una tomografía y una radiografía. La radiografía lo que vemos es como una proyección, atraviesan los rayos X sobre nuestro cuerpo y atrás de nosotros hay una placa que detecta la intensidad de esos rayos X en distintas regiones y así se forma la imagen de radiografía. Pero si los rayos nos atraviesan, pues es difícil que veamos algo que está al frente de otra cosa que está atrás, que nos ocultaría esos rayos, ¿no? Entonces, tomarlos en distintas perspectivas, eso ayuda a algoritmos computacionales a reconstruir el objeto, o en este caso el cuerpo en tercera dimensión. Y ahí aumenta la dosis de radiación recibida del paciente, ¿no? Pero una pregunta interesante es, oye, ¿qué? Yo soy un paciente de 50 que se tomaron la radiografía ese día. El pobre técnico que le tomó las 50 radiografías a los 50 pacientes, él estuvo más expuesto que yo como paciente en el que solo lo hice una vez, ¿no? Entonces, los técnicos radiólogos tienen que tener equipo que los protege de la radiación. No sé si les ha tocado. Nunca el técnico está adentro del lugar donde ustedes están. Se va como a una salita que está, digamos, un poco aislada, que tiene un vidrio, donde puede ver ese vidrio de un material especial que los rayos X no logran traspasar. Y nos dan indicaciones por algún tipo de interfono o lo que sea, ¿no? Y también, digamos, los técnicos deberían portar es como una película que se ponen como si fuera gafet y que a lo largo de un cierto tiempo ese gafet lo tienen que entregar y se estudia para ver la cantidad de radiación que recibieron a lo largo de la semana. Les comentaba que el proceso es acumulativo, ¿verdad? Pero también tiene una etapa de memoria, de pérdida de memoria. Si ustedes se expusieron un cierto tiempo y dejaron de exponerse, pues hay un tiempo, porque las células están muriendo, entonces cuando esas células son sustituidas, pues ya la dificultad desapareció, ¿verdad? Entonces, los técnicos tienen que mostrar, digamos, su gafete, y ahí, digo, si el lugar es serio y protege a sus trabajadores, les dirían, ¿sabes qué? Excediste la cantidad de radiación para esta semana, te tenemos que poner en incapacidad. Eso yo no lo sé porque no tengo, digamos, directo trato con hospitales, pero, digamos, los tienen que separar, digamos, del peligro que es exponerse a la radiación. Regresando a tu pregunta, como paciente, digamos, uno pues confía en los médicos, ¿no? Entonces, si el médico que te manda a hacer los estudios es el mismo, pues el médico más o menos tiene idea de cuántas tomografías te ha pedido en el año y decide que, de nuevo, balanceando de qué es más importante, arriesgarlo a la radiación o tratarlo con enfermedad, ¿no? Entonces, el médico debería ser el que estuviera a tanto de no arriesgar. Pero la medicina occidental tiene el problema de que cuando vamos al cardiólogo no es el mismo que nos trata con el urólogo y así, ¿verdad? Entonces, como los médicos no se platican entre sí, pues podría ser que para el cardiólogo te mandó a hacer la tomografía de corazón y nunca contempló que el neumólogo te había mandado a hacer una tomografía de pulmones y que no sé quién y qué sé yo, y entonces pues se pierde la información, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues uno corre un poquito de más riesgo, ¿no? Digo, estoy llevando las cosas al extremo, tampoco es que por tomarse pueda pasar, pero ¿para qué arriesgar a un paciente que ya tiene alguna dificultad de salud a otra nueva dificultad de salud? Eso los médicos siempre lo contemplan y seguramente en este caso hipotético que planteo, alguno de ellos pudo haber dicho, de haber sabido que ya te habían hecho, no te habría mandado a hacer este estudio, te habría mandado a hacer otro, pero de haber sabido, pues no se salva el paciente, ¿verdad? Entonces cuando uno tiene esa preocupación, es importante decírselo al médico. Oye, me han hecho tantas tomografías en el año por esta situación, y el médico ya tomará la decisión apropiada de cambiarles el tipo de estudio o no. Pero regresando a la resonancia, al día de hoy no tenemos evidencia
que diga que la resonancia provoca daños permanentes. Digamos que es uno de los estudios de imágenes en tercera dimensión menos invasivos que tenemos y con buena calidad en la imagen. Así es. Muchas gracias y qué buen análisis el que estamos teniendo, la verdad, doctor Arturo. Y bueno, pues ahora sí que complementando con esta lluvia de ideas y también de preguntas que estamos realizando, creemos esencial preguntar en el sentido nacional que se tiene en nuestro país. Es puro cuento que en México aún no se tiene la protección de datos necesaria para restringir el acceso a las imágenes médicas. Bueno, ese es todo un tema. ¿Por qué? A ver, cada vez los médicos se basan más en sus diagnósticos con imágenes médicas. No sé, ustedes habrán escuchado del médico, digamos, el viejito que atendía a nuestros abuelos, que todavía palpando y viendo al paciente puede tomar decisiones, digamos, muy atinadas. A eso se le llama el estudio clínico del paciente, ¿verdad? Antes pues no se tenían estas herramientas a la mano y entonces pues lo único que podía hacer el médico era palpar, por ejemplo, ¿no? Ahora con estas imágenes los médicos pierden habilidades, digamos, de diagnóstico, mejoran muchas otras cosas, no estoy diciendo que ahora estemos peor que antes, de ninguna manera. Creo que la medicina ha sido uno de los grandes éxitos que la humanidad hemos tenido, por eso podemos llegar a los 90 años de edad más o menos con seguridad y cada vez con más salud, pero bueno, entonces estas imágenes cada vez son más utilizadas y necesarias para los médicos. Y eso implica un aumento, por ejemplo, en el volumen de imágenes que manejan los hospitales, porque bueno, uno lo piensa como paciente, pero piénselo como un hospital y piénselo como un hospital público, por ejemplo. El Seguro Social. ¿Cuántas radiografías, tomografías, resonancias, ultrasonidos se hacen al día en un hospital? Y no piensen solo en el Hospital de León, piensen en el sistema de salud pública, ¿no? Entonces, de verdad, si esos estudios todavía se guardaran como los guardamos en nuestra plaquita de rayos X, el peso físico que tendrían esos estudios sería fenomenal. Bueno, pues ahora con el uso de la computación y demás, pues eso ya no tiene peso, pero primero existe el problema de dónde los guardamos. Se los damos al paciente en su USB, que ya sabemos que fallan, que ya sabemos que se pierden, o generamos una base de datos que contenga esta información. Y aparece ese problema que tú planteas. Técnicamente podemos lograr guardar la información en algún lugar que condense la información. La segunda es, oye, pero condensar la información siempre tiene el riesgo de que ahora si la pierdes toda. Y, oye, pero no la voy a perder. Bueno, es que las cosas suceden por accidente, ¿verdad? Entonces, estos bancos de datos, por ejemplo, se deben guardar en un lugar, sino en varios. Ya nos ha sucedido tragedias como los terremotos, en donde hospitales desaparecieron del mapa. Sí, entonces, claro, tenemos que tener la información en varios lugares. Oye, y si llegan y nos hackean el sitio y nos borran la información, pues también por eso hay que tenerlo en varios lugares con respaldos y demás. Y la pregunta que hacías, y hacia allá quiero llevar la plática, es, bueno, muy bien, ya guardamos con seguridad la información, pero ahora, ¿qué tal si alguien usa, digamos, indebidamente esa información? Y los usos podrían ser, bueno, ¿qué tiene que aparezca en redes sociales mi imagen de rayos X, no? Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque, por ejemplo, podrían negarnos la posibilidad de tener un seguro de gastos médicos porque nos dicen, no, aquí yo ya vi que tú tienes una enfermedad, yo ya no te voy a asegurar. Y esas situaciones complican mucho las cosas, ¿no? Entonces, es una pregunta ética muy profunda esa que planteas y se han hecho avances, digamos, tecnológicos. Ahora los sistemas de imágenes no solamente es que el médico pueda ver la imagen, sino toda esta administración que hay detrás, ¿no? De cómo guardo la información, por cuántos años guardo la información, claro, quién tiene permiso de verla y quién no tiene permiso de verla. Y hay sistemas súper complicados, bases de datos especializadas para manejo de imágenes que los hospitales deberían de tener. Si la pregunta
complicada de responder es, ¿y los hospitales lo hacen? Y la respuesta es, no lo sé. Lo que sí sé es, por ejemplo, que cuando un hospital quiere certificarse, un cuestionamiento que hacen los certificadores es este tipo de cosas. Enséñame la seguridad que tiene el acceso a los estudios, porque no solamente son imágenes, ¿verdad? Piensen en estudios de laboratorio, y piensen en tantas cosas importantes que tienen los médicos que conocen de nosotros. Entonces, toda esa información tiene que ser protegida. Afortunadamente, las leyes han avanzado en esa dirección y tenemos las leyes de acceso a la información pública, en donde se nos dice a qué derechos tenemos y qué obligaciones tiene el que se queda con la información. Una anotación muy importante. Cuando ustedes usan redes sociales, no lo leyeron, porque nadie lo leemos, pero las cositas que dijeron sí a la hora de abrir su cuenta, dentro de ellas hay la cesión de derechos de la información que ustedes publican en las redes sociales. Entonces, si ustedes ponen una fotografía en una red social, la están haciendo pública, y no solamente a los amigos o amigas que habíamos pensado en compartirla, la estamos haciendo pública incluso para los sistemas de inteligencia artificial que aprenden de ella. Uno podría decir, yo voy a ser, digamos, una persona anónima, pues que la IA aprenda de mí, pues está bien, sí, pero puede llegar a situaciones graves, por ejemplo, de discriminación, como les platicaba esto de los sistemas de salud, ¿no? Entonces, sean muy cuidadosos con lo que ponen en sus redes sociales, porque deben de entender que ustedes cedieron los derechos a la hora de ponerlos. Entonces, siempre que hay que pensar dos veces, conectar el cerebro antes de decir send y acepto, ¿verdad? No solo en el contexto médico, en la vida común y corriente tenemos esos cuestionamientos al día de hoy en imagen. Bueno, pues agradecerle por esta grata información. Nosotros de verdad quisiéramos continuar con esto, pero pues el tiempo ya no nos da. Entonces, pues le agradecemos de corazón en nombre de todos los compañeros de nuestra institución de la Escuela de Nivel Medio Superior de León, sede de San Miguel. Y bueno, pues les agradecemos también a ustedes como público el escucharnos. Y esto es su programa Es Puro Cuento, conociendo lo extraordinario de la ciencia. Muchas gracias. 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 Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Eureka. También puedes escribirnos todas tus dudas, comentarios o mandarnos saludos al número 473-152-8067. ¿Es puro cuento? 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 Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Coproducción. Colegio de Nivel Medio Superior. Radio Universidad de Guanajuato. Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado. Universidad de Guanajuato.